Familia en el Señor, reciban un fraternal saludo de mi parte, de mi señora esposa, de mis hijos, rogando y deseando que la gracia y la paz del Señor sobreabunden en sus vidas en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. Hermanos, hoy vamos a continuar en esta mañana haciendo un stop en la predicación expositiva de Primera de Pedro y vamos a meditar en un precioso pasaje del Antiguo Testamento, el cual les invito a todos ustedes para que abran sus Biblias en Números 21 antes de ir al Señor en oración una vez más. En Números 21 vamos a leer del 1 al 9 y dice así la bendita, inerrante y de verdad suficiente palabra de Dios para nosotros en esta mañana. Cuando el cananeo, el rey de Arab, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarín, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Vayamos al Señor una vez más en oración. Señor y Padre Celestial, acudimos a ti en este preciso momento porque tú eres nuestra única esperanza, nuestra única fuente de consuelo, el único que nos puede aumentar la fe, el único que nos puede limpiar, restaurar, sanar, animar, reavivar. Somos tu pueblo, Señor, y venimos a suplicar misericordia, no solamente por nuestras almas, por nuestras familias, por nuestra iglesia, por nuestra ciudad, por nuestro país. Señor, permítenos ser parte de la solución de lo que está pasando, siendo más valientes y más fieles, proclamando tu evangelio. Señor, ten compasión de mis hermanos en esta mañana. Hay hermanos batallando ellos, sus familiares con el COVID. Hay hermanos con familiares muy enfermos. Hay hermanos que han perdido su trabajo. Hay hermanos que no le han podido pagar su salario. Hay hermanos con escasez de alimentos. Hay hermanas pronto a dar a luz. Hay escasez de muchas cosas en nuestra ciudad. Y te suplicamos, Señor, que nos ayudes aumentándonos la fe, a que siempre tengamos los lentes del Evangelio para mirar todo lo que nos ocurre. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos de verdad en esta mañana a entender el desánimo y lo cruel que puede llegar a ser el desánimo en nuestras vidas. Padre, nuestra única esperanza, mi única esperanza es que tu Santo Espíritu esté en medio nuestro, avivando mi vida, el don, avivando el corazones de mis hermanos necesitados de ánimo, de consuelo, de fuerza. Bendito seas, Señor, que tú estás gobernando, y bendito seas que clamamos a un Dios vivo que está dispuesto a bendecirnos y en abundancia, con su paz y con su gozo.
Señor, permítenos creer y suplicar por ello en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia del Señor, una vez más, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos caóticos, y el desánimo ha golpeado nuestras vidas, el desánimo ha llegado de diferentes maneras. Hermanos, sé que muchos, si no todos, hemos sido afectados con momentos de tristeza, de lágrimas, de impotencia, de dolor, de miedo, de ansiedad, de una desesperación, de no saber qué va a pasar mañana, si esto va a terminar pronto, si esto de verdad va a calmarse, porque día tras día pareciera que los niveles de violencia escalan y escalan un poco más. Amados hermanos, ¿cuántos de ustedes en estos días les ha pasado por su mente irse de esta ciudad o irse del país? Y familia, yo no juzgo a aquellos hermanos o hermanas que estén pasando por eso. Lo que me preocupa, no solamente eso, salir de aquí, no, sino lo que nos está provocando el desánimo a muchos de nosotros. Hermanos, el desánimo es una realidad, pero debemos entender de dónde viene el desánimo. El desánimo no es otra cosa, mis hermanos, que cuando las cosas no salen como tú quieres, cuando las cosas no salen como tú planeas, cuando perdemos ciertos privilegios, cuando nos sacan de nuestra zona de confort, cuando suceden cosas que no nos satisfacen o afectan nuestra vida, viene el desánimo. Y hermanos, honestamente, el desánimo en sí mismo no es que sea un pecado, pero un desánimo mal llevado sí puede generar un pecado muy fuerte en nuestras vidas. Puede generar en amargura, hermanos, insisto, por favor, no estamos hablando que el desánimo no haga daño, el creyente puede tener desánimo, el asunto es quedarnos postrados en el desánimo y que eso traiga amargura, depresiones, iras, continuas peleas en la familia en estos tiempos tan difíciles, que se levante en nuestras vidas desagradecimiento, falta de contentamiento, una queja profunda, una ansiedad, una rabia en medio de los que están en medio del conflicto, sea cual sea tu posición. Estas cosas se están afectando. Recordemos, como bien nos decía nuestro anciano Jaime en el tiempo de acción de gracias y como veíamos en el sermón anterior, tú y yo como creyentes estamos llamados a avanzar el reino de Dios. Hermanos, avanzar otro reino termina haciéndonos daño porque hacer algo contrario a la voluntad de Dios solo termina afectándonos y haciéndonos caer en pecado y en más pecado. Y concretamente hablando, mis hermanos, el desánimo es una clara manifestación de inconformidad con la voluntad de Dios, como Dios en su providencia está llevando y trayendo a mi vida y a tu vida todas estas circunstancias. Hermanos, claramente en las Escrituras aprendemos y sabemos que no estamos en manos del caos, en manos de la angustia, en manos del diablo, en manos del gobierno. Estamos bajo el gobierno soberano de nuestro Dios. Y parte de estas angustias, mis hermanos, es perder eso de vista y pareciera que como que el barco va sin rumbo. No, el barco va con un rumbo fijo. Dios está manejando, controlando perfectamente todo lo que sucede en nuestras vidas. Entonces, empecemos dejando en claro que el desánimo, en esencia, es una clara inconformidad, es una queja, tal vez no de labios hacia afuera, pero sí con nuestras actitudes frente a lo que Dios está haciendo, que no nos gusta, no nos cuadra, no nos convence, no nos beneficia a nuestros ojos. Ahora, súmale a ello que tu pecado, el mundo y Satanás no van a perder oportunidad de aumentar ese desaliento. Hermanos, de verdad, aquellos que nos ha pasado por la cabeza salir corriendo de la ciudad y del país, no es sino ese desaliento tan fuerte que el mundo trae, que invade, hermanos, sobre estas cosas. De verdad Dios sí te va a cuidar aquí, de verdad Dios sí te va a sostener y te va a proveer en medio de esta situación. Dios es consciente, Dios está al tanto de tus lágrimas, de tu impotencia, de tu tristeza. Dios sí está escuchando tus oraciones. Dios es consciente y doliente de esta prueba que atraviesas.
de la pérdida del trabajo, de la pérdida de economía, de la escasez de alimentos, de la falta de movilidad o cualquiera otra que sea la carencia. Dios de verdad está en control. Dios de verdad tiene un propósito increíblemente glorioso para el bienestar de mi alma en medio de todo esto. Todas estas preguntas, estas dudas, este aumentar el desaliento de verdad están llegando a nuestras vidas y no están ayudando. Nos hacen daño, nos volvemos irritables, molestos, angustiados, ansiosos. Parecemos una ruleta no, sino como una montaña rusa de emociones. Tal vez después de este sermón estemos contentos y animados, pero 3 horas después nos lleguen 4 o 5 videos y nos descompensen. Hermanos, vamos a mirar este texto, vamos a mirar todo lo que Dios nos permita ver acerca del desánimo y sus consecuencias en este texto. Pero es importante que pongamos Números 21 en el texto de todo el libro de Números. En Números 21 estamos hablando más o menos del año 38, de todo el tiempo que el pueblo de Israel estuvo en el desierto. Recuerden que el libro de Números nos cuenta toda la experiencia del pueblo de Israel desde que salió de Egipto hasta que llegó a la tierra prometida. Entonces, es un periodo de 40 años. Es un periodo donde Números nos muestra la fidelidad del Dios de pacto con su pueblo, a pesar, hermanos, de las continuas deslealtades, murmuraciones, quejas, pleitos que traía su propio pueblo. Nuestro Dios fue el sustento continuo, soportó sus temores, sus angustias, sus fracasos, sus momentos de desánimo, los animó, los fortaleció, pero también los disciplinó y también los reprendió cuando fue necesario. El libro de Números nos muestra un claro contraste entre la gloria y la fidelidad de Dios y nos muestra el completo y absoluto fracaso del hombre en cumplir los mandamientos en sus propias fuerzas. Entonces, mis hermanos, vamos a comenzar a recordar el año 1, cuando salió el pueblo de Israel de Egipto. Cuando el pueblo salió por mano poderosa del Señor, llegaron a la frontera de la tierra prometida, y el pueblo, junto con Moisés, decidieron enviar 12 espías. Esos 12 espías tenían una misión donde invirtieron 40 días para conocer esta tierra prometida. De esos 10 espías, 2 le creyeron al Señor, que fueron Josué y Caleb. Ellos llegaron hablando maravillas de esta tierra y diciendo que esa tierra ya era de ellos porque Dios se las entregó. Pero sabemos por la historia que de estos 2 espías, 10 regresaron con malas noticias, con pensamientos amargos de incredulidad. Entonces ellos dijeron, mira, la tierra sí es increíble, fluye leche y miel, es de verdad muy buena, pero hay ciudades fortificadas muy grandes, muy poderosas, hay gente muy grande, muy alta, muy fuerte, que lo más seguro es que acabe con todo el pueblo de Israel. Ahora, mis hermanos, hay 2 voces hablando y creyéndole a Dios, y hay 10 voces hablando, pareciera como hoy día, ¿no? ¿A qué voces estamos escuchando hoy? Ahora quiero leerles a ustedes en Números 14. En Números 14, ¿cuál fue la reacción del pueblo? Y hermanos, quiero que tengan presente que la reacción del pueblo es a los comentarios de los 10 espías, cosas que no han pasado, cosas que no han sucedido, pero que la amargura y el desánimo invadió al pueblo de Israel. En Números 14, 1 al 3 dice lo siguiente. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres, nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Hermanos, una vez más, la reacción de este pueblo es por cosas que no han sucedido, por el efecto de las malas noticias llenas de incredulidad de 10 hombres. Y el pueblo reacciona de una forma tan amarga. Reacciona tan amargo, mis hermanos, que terminan quejándose contra Dios. Están diciendo, Dios, tú nos engañas, tú nos dices mentiras, tú nos sacaste de Egipto para traernos a morir a espada.
Y hermanos, el justo juicio, la disciplina, la reprensión de nuestro Dios sobre su pueblo no se hizo esperar. Dice Números 14, verso 34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. En ese castigo, mis hermanos, Dios también estableció que solo la generación de Josué y Caleb, estos dos hombres y sus familias, entrarían a la tierra prometida, y toda la generación mayor a 20 años moriría indefectiblemente en estos 40 años. La generación de 20 años hacia abajo es la generación que Dios preservó para entrar a la tierra prometida. Esto escuchó el pueblo y curiosamente ahora el pueblo, más adelante en Números 14, ahora sí quiere ir a enfrentar, pero ya Dios había hablado, ya Dios había determinado, no van a tomar la tierra prometida, van a estar 40 años en el desierto y solamente cierta generación entrará. Ellos no les gusta esta idea y miren lo que sucede en Números 14, verso 39, les leo en adelante. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantasteis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. Porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, hermanos, Números 14:44, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron del medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Ese es el inicio. Ahora, 38 años después, nos trae a nuestro texto en Números 21. El pueblo de Israel, hermanos, curiosamente llega a este mismo lugar, van a verlo en un momento, el lugar de Horma. Y vamos a leer qué fue lo que pasó en este momento. Recuerden, apenas van 38 años, no se ha cumplido el tiempo de los 40 años. Números 21, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Cuando el cananeo, el rey de Arab, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarín, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Una vez más, mis hermanos, nos encontramos al pueblo de Israel una vez a las puertas de entrar a la tierra prometida, pero el pueblo de Israel quiere entrar en sus fuerzas, quiere batallar en sus fuerzas, sabiendo que no se ha cumplido el tiempo del Señor, pero aún así el pueblo insiste. ¿Qué pasó? El pueblo peleó y perdieron una vez más y tomaron de ellos prisioneros. Sin embargo, en Números 21, versículo siguiente en el 2 y el 3, dice, entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares a este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Horma. El lugar donde perdieron la primera vez, vuelven a perder por rebeldes, por querer hacer las cosas a su forma, por no querer escuchar la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Ahora, mis hermanos, a partir de este momento, ya con toda esta historia de nuestro texto en su contexto, entremos de fondo al pasaje principal de esta mañana, que es Número 21, del 4 al 9. Dice Números 21, versículo 4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Recordemos, hermanos, que estos hermanos del pueblo de Israel, la congregación del pueblo de Israel está en la frontera, intentan entrar y no pueden, y resulta que al regresar, dice el texto, y es muy importante, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom.
y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Por qué tienen que rodear la tierra de Edom? Para ello, mis hermanos, vamos a leer un texto más en Números 20 y luego nos vamos a quedar en Números 21. Pero es importante para mí que ustedes entiendan por qué no se les permitió pasar por Edom. ¿De acuerdo? Dice la palabra de Dios en Números 20, 17. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió, no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados daré el precio de ellas, déjame solamente pasar a pie nada más. Pero él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso, pues, Edom dejar pasar a Israel por su territorio y se desvió Israel de él. Permítanme un segundo. Necesito esto. Hermanos, piensen en esto. Quiero mostrarles algo para ilustrarlo. El pueblo de Israel intenta tomar la tierra prometida, pierden una vez, quedan presos, hacen un pacto con Dios, Dios está de acuerdo con ellos. Sin embargo, como no pueden entrar a la tierra prometida, no se han cumplido los 40 años, entonces ellos están en un punto de la frontera que tienen que dar una vuelta para ir a otro lugar para poder entrar a la tierra prometida, según ellos. Pero dice el texto que tienen que rodear la tierra de Edom. Y por eso es importante esto como ejemplo. Hermanos, ellos están aquí con el pueblo, ¿de acuerdo? Y resulta que atravesar la tierra de Edom sería hacer esta parte, o sea, caminar de aquí a acá, una sola directa. Pero el pueblo de Edom dijo, no pasan por acá. Entonces el pueblo de Israel tiene que dar la vuelta, hacer esto, para llegar aquí. O sea, este cruce es sencillo, pero Edom dice, no pasan. Ahora, mis hermanos, quiero traerles esto a colación, porque dice el texto, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Tienen que dar una vuelta grandísima, pasar otra vez por todo el desierto. Y dice, se desanimó el pueblo por el camino. Se desanimó el pueblo por el camino que le esperaba. De hecho, la palabra correcta no es desanimó, sino se impacientó el pueblo por la larga jornada que tenía por delante, por el viaje que tenían que hacer de nuevo. Entonces, piensen en la frustración. Llegan, están cerca de la tierra prometida, son 38 años, no pueden pasar todavía, lo intentan, pero pierden. Resulta que van a entrar por otro lado, van a dar la vuelta, pero lo que hay en la mitad, la región de donde dice no pasen, y tienen que dar, hermanos, una vuelta tan grande que la sola idea de que todo el pueblo tenga que dar esa caminada tan larga en medio del desierto se convierte en una idea intolerable. Los impacientó, los desanimó profundamente. Es como, llevamos 38 años, llegamos por fin a la entrada de la tierra prometida, no nos dejan entrar, perdemos una pelea y para colmo de males a nuestro Dios no le place acabar con Edom, a nuestro Dios no le place permitir que atravesemos la región de Edom, que sería un tramo corto, y nos toca dar toda esa vuelta. Hermanos, ¿hasta dónde llegó su desánimo? ¿Hasta dónde llegó su indignación? Porque estos planes no les salió como ellos deseaban. ¿Hasta dónde llegó su rabia al ver que las nuevas decisiones eran contrarias a sus anhelos? Yo prefiero por aquí, pero Dios dijo, no, me da la vuelta completa. Escuchen bien, familia, ¿hasta dónde se atrevieron ellos en su rabia, en su descontento, porque le cambiaron los planes, porque no se hicieron las cosas como ellos querían, porque van a tener un momento de incomodidad regresando por el desierto? Ellos hablan de la siguiente manera. Números 21, 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua,
y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Hermanos, yo quiero hacer énfasis, no en todos los detalles en este texto, pero hermanos, dice, habló el pueblo contra Dios. Amados, en la Biblia vemos que hay oportunidades donde el pueblo puede levantar una queja de forma reverente ante Dios de una situación complicada, pero aquí no estamos viendo una queja reverente, estamos viendo que el pueblo habló en contra de Dios. Y hermanos, ¿por qué coger el libro y todas esas cosas? Porque uno puede pensar muy débilmente lo siguiente: miren, si yo estuviera en los pies, en los zapatos del pueblo de Israel, yo también estaría igual. Estoy a la frontera y no puedo pasar. Puedo llegar al otro lado para entrar, pero resulta que no me permiten y tengo que dar una vuelta grandísima, lo cual me tomó 38 años en el desierto para llegar acá. Y ahora no puedo pasar. Uno podría llegar muy débilmente a pensar, bueno, somos humanos, nos podemos desanimar. Es comprensible el desánimo y la queja del pueblo de Israel. Pero mis hermanos, ese es el asunto de cómo vemos nosotros las cosas, porque esto es una clara ofensa, un acto arrogante, vergonzoso, miserable, hablando en contra de Dios. Entonces, a veces, hermanos, como el pueblo de Israel, podemos llegar a justificarnos que podemos hablar mal en contra de Dios y dejar de ver lo ofensivo, lo grotesco, lo desagradable, lo insultante que es para nuestro Dios esta grave ofensa de hablar en contra de Él. Hermanos, miren una vez más Números 21:5. Y habló el pueblo contra Dios. Se fue en contra de Dios y contra de Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Una vez más, recordemos que leíamos en Números 14, estamos en Números 21, pero el pueblo de Israel le dice a Dios en rabia, en amargura y enojo: nos sacó de Egipto para matarnos. Nuestro Dios no es más que un asesino, un genocida, quiere acabar con toda una nación. Nos engañó con falsas promesas, es un mentiroso que no cumple y solo juega con nosotros. ¿Cómo es posible que estemos en este lugar pudiendo hacer esto, nos hace hacer esto? Dicen, no tenemos pan ni agua para afrontar de nuevo este viaje en el desierto. Estos hombres en su amargura creen que el pan y el agua venía de ellos. Hermanos, el pan venía del cielo, el agua venía de las rocas y ellos se atreven a decir, mira, no tenemos agua ni pan. Como si ellos lo hubieran puesto o producido de alguna manera en medio del desierto. Hasta ese punto, hermanos, el desánimo y la amargura pueden hacer un daño tan tremendo en la vida del pueblo de Israel y en nuestra vida. Pero el término que utilizan ahora, quiero leérselo en varias versiones porque es bien fuerte. En nuestro texto dice al final, además tenemos fastidio de este maná. Otras versiones leen lo siguiente: detestamos este horrible maná. Estamos hastiados de esta comida miserable. Detestamos este alimento tan miserable. Estamos hartos de esta pésima comida. Nuestra alma detesta este pan bueno para nada. Hermanos, este texto para mí fue muy confrontante porque uno puede manifestar desánimo. Tal vez nosotros no digamos palabras tan fuertes en contra de Dios, pero yo quiero que ustedes y yo entendamos que el desánimo, la tristeza que nos está afectando no es otra cosa que estamos molestos con la forma como Dios hace las cosas o como Dios establece las cosas. Pastor, eso no es así. Mis hermanos, yo les suplico y les ruego que aquí vemos a un pueblo desatándose completamente. Y quiero decirles que la realidad es que ellos tenían, así como nosotros tenemos, a pesar de la dura jornada que les esperaba, a pesar de la dura jornada que tú y yo estamos viviendo en Cali, nosotros tenemos más motivos para confiar y dar gracias al Señor que para desalentarnos y quejarnos arrogantemente. Nosotros tenemos, tú y yo tenemos, el pueblo de Israel tiene
infinitos motivos para dar gracias a Dios y estar felices con Dios, que está en los desalentarnos o quejarnos porque cambiaron dos o tres cosas. El desánimo mal llevado es terrible. Y mis hermanos, ante tal grave ofensa, ante tan grave acusación, si mis palabras suenan fuertes, les aseguro que es conforme al texto. Están tratando a Dios como genocida, como un mentiroso, como alguien que se burla de ellos y les dice, estamos hastiados de la miserable comida que tú nos das. ¿Miserable, mis hermanos? Dios actuó conforme a su carácter y su santidad. Números 21:6 dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Hermanos, el texto dice claramente que Dios mismo envió serpientes ardientes que estaban matando a personas de su pueblo. Serpientes ardientes que Deuteronomio 8 nos enseña que Dios mantuvo alejadas. Hermanos, sus sandalias no se agotaban, tenían pan todos los días, tenían agua suficiente, la nube les cubría su sombra, la columna de fuego les calentaba la noche, o sea, eran increíblemente protegidos por el Señor. Y Dios dice, sí, están muy inconformes. Ahora, hermanos, mis palabras pareciera que fuera un acto caprichoso. No, Dios está actuando en santidad y movido por amor, y lo entenderemos un poco más adelante. Entonces Dios decide enviarles serpientes ardientes. Estas serpientes ardientes, hermanos, es muy difícil determinar qué tipo de serpiente era, pero sí tenemos algunos comentarios que nos dicen que eran serpientes de colores intensos, de colores brillantes, de colores llamativos, y son designadas serpientes ardientes porque su mordida generaba primero una llaga y generaba un ardor tan fuerte que cuando el veneno empezaba a ir por todo el cuerpo se llenaba todo de un ardor muy doloroso y se inflamaba la piel y se ponía muy roja. El pueblo se queja de una forma vergonzosa, atrevida, con cero intolerancia, con amargura profunda de cómo Dios está haciendo las cosas. Y el mismo Dios del que se quejan le envía unas serpientes para hacer justicia. Hermanos, ¿quién envió las serpientes? No fue el diablo, no fue el gobierno de Edom, no fue un pueblo enemigo, no fue una cruel jugada del destino, no fue producto del caos, no fue la mala suerte, no fueron las cosas que se salieron de control. Dios mismo las trajo y las puso en el pueblo, y el pueblo está muriendo por decisión de Dios a través de unas serpientes ardientes. Era el justo juicio de Dios, porque la paga del pecado es la muerte. Que nadie se escandalice por el actuar santo, glorioso y justo de nuestro Dios frente a las acciones arrogantes a las que podemos llegar y caer nosotros delante de su presencia. Dios las envió como un justo juicio por su arrogante y atrevida forma de hablarle y culparle. Hermanos, el pueblo finalmente es rebelde, no se somete a la voluntad de Dios, es contrario a lo que Dios dice y Dios termina siendo el culpable. ¿Suena parecido? Nosotros estamos afrontando muchas situaciones por causa de nuestra rebeldía y el desánimo, mis hermanos, finalmente terminamos echándole la culpa a Dios. Ahora, quiero mostrarles de ahora en adelante que esta terrible, dura y necesaria aflicción que Dios trajo sobre su pueblo tenía un propósito lleno de amor y de misericordia. Es un regalo de aflicción envuelto en un papel muy doloroso, pero que tenía un propósito increíblemente glorioso. Números 21:7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Hermanos, esta seria aflicción, estas dolorosas muertes de padres, de madres, posiblemente hijos, familiares, por estas serpientes ardientes, esta agonía, esta aflicción tenía un propósito.
Esta aflicción tenía un propósito: doblarles la cerviz, doblegarlos de tal manera que reconocieran que lo que estaban viviendo era por causa de su pecado y que esa aflicción, más que amargarles la vida, era llevarlos a reconocer que habían pecado contra el Santo Dios. Entonces, en este punto de la historia pudiéramos decir: Señor, que tú enviaras serpientes ardientes que los afectaran y les hicieran tal daño, ¿fue para un propósito bueno? Sí, se arrepintieron, se doblegaron, confesaron su pecado, pidieron misericordia. Ahora, mis hermanos, hay una reflexión que no quiero dejar pasar. De hecho, necesito leerla para que no se me pase una sola palabra. ¿No es interesante notar que lo que no hizo la palabra predicada de Moisés al pueblo por la dureza de corazón? Es decir, estaban con Moisés, estaban expuestos a la predicación de Moisés, pero el pueblo se endureció. Lo que no hizo la exposición fiel de la palabra de Dios de Moisés, sí lo hizo la fuerte aflicción que Dios soberana y poderosamente trajo sobre su pueblo para doblegarlos, para traer arrepentimiento sobre su pueblo. Lo que no hizo la palabra predicada, lo logró la aflicción de un Dios bueno, soberano y poderoso, con el fin de que tú y yo nos dobleguemos. Por tanto, las aflicciones y los padecimientos son una increíble bendición para nuestras vidas si nos llevan a los pies de Cristo, si nos aferran a Cristo Jesús. Todas estas aflicciones son regalos de Dios. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Hermanos, gracias a esa terrible aflicción de serpientes en medio del pueblo, mordiendo, personas muriendo, Dios lo utilizó para que el pueblo dijera: Señor, perdónanos, pecamos contra ti, por favor, ten misericordia y ayúdanos, Señor. Entonces, es interesante, mis hermanos, que el pueblo es consciente que las serpientes las trajo Dios y que solamente Dios se las puede llevar. Quiera Dios permitirnos, con toda mi alma de hermano hacia ustedes, quiera Dios permitirnos ver las aflicciones presentes, las angustias presentes, los momentos difíciles que estamos viviendo como regalos de la misericordia de Dios, regalos aflictivos, no para quejarnos, no para querer salir corriendo, no para desanimarnos, sino para entender, Señor, qué debemos arrepentirnos, qué debemos confesar, qué debemos suplicar. Hermanos, no somos inocentes, no somos sin culpa. Jonás fue rebelde a la voluntad de Dios, se subió al barco creyendo huir a otro lado, y la solución de parte de Dios era: tírelo al mar y el mar se aquietará para que este barco sobreviva. Jonás se empieza a ahogar en Jonás capítulo 2, y cuando se está ahogando, en medio de esa aflicción tan fuerte, él ruega a Dios y pide misericordia. Y es cuando Dios le trae un gran pez que lo traga y lo devuelve a la playa. El gran pez no fue un juicio, el gran pez fue un acto de misericordia frente a la confesión. Dios utilizó el que este hombre se estuviera ahogando y en medio de la aflicción pidió perdón. Es lo mismo de la historia del hijo pródigo. La historia del hijo pródigo en Lucas, aprendemos, hermanos, que quien trajo la gran hambre sobre la ciudad fue Dios. Fue nuestro Dios quien trajo gran hambre en la ciudad y llevó a este joven a humillarse de tal manera que tuvo que apacentar cerdos y ni la comida de cerdos le daban. Dios trajo esa aflicción sobre Jonás, Dios trajo esa aflicción sobre el hijo pródigo para llevarlos a confesar su pecado, a pedir perdón y a suplicar misericordia. ¿No hace eso Dios en medio nuestro hoy día? ¿No son actos de increíble misericordia, mis hermanos? Alguien puede decir: pastor, qué pena con usted, pero todo este sufrimiento injusto que estamos viviendo, nada tiene que ver conmigo. Y yo te pregunto, ¿de verdad tú crees eso? Hermanos, ¿no nos hemos dedicado a nosotros mismos?
a mi trabajo, a mis cosas, a mi comida, a mis vacaciones, a mi diversión, que los asuntos de Dios se volvieron una opción y no un mandato y un deber. Estamos sufriendo y no por causa de nuestra fe. Y nos puso a temblar y a tambalear. Y eso demuestra, hermanos, la vida de confort, de tranquilidad, de comodidad que estamos llevando. Y estamos llamados a ser valientes, predicadores fieles, heraldos del Evangelio. Y esa es una reflexión que les puedo dar. De hecho, hay un hermano en el Antiguo Testamento que se quejó. Quiero leerles y luego les digo la cita donde está. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, el juicio no sale según verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Eso está en Habacuc capítulo 1, 2 al 4. Pareciera que fueran las palabras de un caleño, de un cristiano caleño. Señor, ¿por qué me haces ver iniquidad y tanta violencia y destrucción, Señor? Y más adelante él dice, Señor, no eres muy santo para ver estas cosas. Y en el libro de Habacuc vemos cómo Dios hace juicio y empieza con su propio pueblo. Hermanos, no pensemos que toda esta situación no tiene que ver con nosotros como creyentes. Dice en 1 Corintios 19, hablando del evento de las serpientes, dice, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les acontecieron como ejemplo. Estas cosas que estamos leyendo en Números son un ejemplo vívido, real. No es una anécdota, no es una leyenda, no es un mito. Es lo que le pasa al pueblo de Dios en medio de sus rebeldías. Dice 1 Corintios 10:11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Y agrega algo espectacular. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿No has pensado que en vez de estar creyendo que es injusto que vivas esto, no deberíamos estar pensando que es necesario que vivamos esto? Que seamos afligidos de esta manera. ¿No hemos aprendido a orar más? ¿No hemos aprendido a ayudarnos más? ¿No hemos aprendido a estar más pendiente de los demás? Por lo menos en mi caso sí. Y doy gracias a Dios por estas cosas. Entonces el pueblo de Israel entiende algo, va al Señor, piden a Moisés, ora, y ellos entienden que el Dios que envía las aflicciones es el mismo Dios que puede perdonar y librarlos de esas aflicciones, porque ellos entienden, y tú y yo debemos tener claro, que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Dice Charles Spurgeon, me temo que toda la gracia que he obtenido en mis tiempos cómodos y fáciles, en mis horas felices, es mínima. Pero el bien que he recibido en mis sufrimientos, dolores, tristezas y penas es totalmente incalculable. La aflicción es el mejor mueble de mi casa, es el mejor libro de mi biblioteca. Y yo te digo, mi hermano y hermana, la única forma de ver las aflicciones en el tiempo presente como bendiciones es por fe, es porque has nacido de nuevo. Si tú no tienes esa fe, tú vas a seguir hundido en amargura, hundida en amargura, pensando que es lo más injusto sobre tu vida y en el fondo elevando quejas tan fuertes, tan amargosas delante de Dios que solo tú y el Señor conocen. Quiera el Señor que traiga arrepentimiento sobre tu vida y que entendamos que a los que amamos a Dios, aún las más grandes y dolorosas aflicciones son para nuestro bien. Porque tenemos un Dios que tiene el poder de hacer que eso sea real. Tenemos un Dios que envía serpientes y que las puede llevar si es su santísima voluntad. Ahora, mis hermanos, ¿cuál fue la respuesta de nuestro Dios a la petición de su pueblo? Yo quiero recordarles una vez más que la ofensa fue gravísima. Si Dios hubiera determinado exterminarlos, hubiera sido justo y santo y no se levantaría una sola queja delante de él. Pero ellos fueron a Dios sabiendo que Dios se deleita en perdonar y Moisés ora por nosotros para que Dios se lleve esto. Dice el texto, Números 21,
8 y 9, ¿cuál fue la respuesta de nuestro Dios? Dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Hermanos, es interesante. El pueblo le dice, Moisés, ora al Señor que nos perdone nuestro pecado y por favor que quite estas serpientes. Moisés intercede efectivamente y Dios responde. Y Dios responde diseñando un plan de salvación para esta situación conforme a su voluntad. Entonces, Dios le dice a Moisés, de hecho, inferimos en el texto, no las quites, las serpientes se quedan. Ellos querían que las quitaran, pero Dios diseñó un plan mejor. Dios diseñó un plan para darles vida. Y Dios decide hacer una serpiente ardiente. Dios le dice a Moisés, haz una serpiente ardiente, igualita a las que los está picando ahora mismo, lo que está mordiendo ahora mismo, lo que los está matando ahora mismo. Hace una serpiente ardiente y la pones sobre un asta. Y no harás como ellos piden. Vas a tener esta serpiente de bronce levantada para que todo aquel que él mire viva. Hermanos, Dios no responde su oración como ellos quieren. Dios no quita las serpientes. Dios no está evitando que las serpientes les sigan mordiendo. No, Dios está dándoles una cura a los que están siendo mordidos por estas serpientes. Las serpientes no se van. Las serpientes son necesarias. Yo necesito que esas serpientes sigan mordiendo. Yo necesito que esta aflicción siga siendo una realidad para el pueblo, para que miren el plan de salvación que yo tengo en este momento para sus vidas. No les quito las serpientes, no evito que las muerda, pero si los muerde y el veneno empieza a hacerles todo el daño posible, lo que yo estoy pidiendo es, miren esa serpiente y vivirán. Hermanos, no es una cosa que un acto de fe. Es volver a confiar en lo que Dios dice, como Dios lo dice y porque Dios lo dice, sin cuestionar. Ahora, ¿por qué les menciono esto sin cuestionar? Pongámonos en los zapatos de algunos, tal vez, que pensarían lo siguiente: oramos a Dios, confesamos el pecado, pedimos que nos la quite. Ahorita mismo estamos muriendo en medio de nuestra confesión. Y Dios dice, mira, haz una serpiente de bronce para que yo mire, y yo tengo que mirar para que me dé vida algo que me está matando, algo que representa lo que le está haciendo daño a mi vida, a mi familia y a los míos. ¿Cómo es posible que este plan que Dios diseñó para nosotros funcione? No tiene sentido. ¿Cómo yo mirando algo me voy a sanar? Ver lo que me está matando me dará vida. Y ese es el punto, mis hermanos. Esto es lo que hace una fe genuina en Cristo Jesús. Le hacemos caso a Dios, respondemos como Dios pide. Es un acto de fe que Dios le pide al pueblo. Mira, hermanos, la serpiente de bronce no tiene poder en sí misma. No está emanando nada. Pero Dios permite que este sea un acto de fe, creyendo a su palabra, a la cual han despreciado durante todo este tiempo. Créanme a lo que yo digo, miren y van a vivir. Aún, hermanos, yo imagino a mucha gente viendo y sanándose y mucha gente revolcándose del dolor y de la rabia y de la ira porque no están de acuerdo como Dios decide salvarles. Aún viendo personas restauradas, como sucede hoy día. Hermanos, una vez más, esto resalta la forma en cómo Dios hace las cosas y nos da fe para creer cosas que para el mundo es locura. No habían dos medios de salvación, no habían dos serpientes de bronce, había una. Y lo único que tenían que hacer era mirar con fe, habiéndose arrepentido. Hermanos, Dios no les pidió ningún sacrificio, no les pidió ninguna ofrenda, no les pidió hacer flagelaciones, no les pidió cosas ritualísticas para decir, mira, haz esto y luego sí. No. Era un acto de fe. Dios le dice a su pueblo, en otras palabras, crean a mis palabras
y el veneno que les está quemando, que les está ardiendo, que les está inflamando, que les está haciendo la vida miserable, el cual yo mismo traje a sus vidas para doblegarlos. Si ustedes miran en mi plan de salvación, en mi plan de darles vida y me creen, esa agonía va a parar. Pero mientras ellos no crean, el veneno sigue funcionando, la serpiente sigue muriendo. Y dice la Biblia, mis hermanos, anteriormente que mucho pueblo murió. Ellos se habían quejado de Dios de una manera grotesca, vergonzosa. En otras palabras, ellos habían puesto la palabra de Dios como una mentira, como un engaño. Ahora Dios trae esta aflicción para llevarlos por fe a creer en su palabra y a no cuestionarla. Hermanos, de verdad, solo habría que ver y ser sanado de este veneno y este dolor. Solo Dios puede diseñar algo así, pero solo Dios nos puede dar la fe para creer en un plan de salvación tan glorioso. Como este pasaje nos muestra a Cristo. Nuestro mismo Cristo citó esto en la conversación que tuvo con Nicodemo. En Juan capítulo 3, 14 y 15 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios, el hombre, el Hijo del Hombre, sea levantado, para que todo aquel que lo mire, para que todo aquel que crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, una pregunta necesaria: ¿por qué Dios le pidió a Moisés levantar una serpiente ardiente de bronce? ¿Y por qué no le pidió hacer un becerro muy lindo o un cordero? ¿Por qué Dios le pidió levantar una serpiente que era sinónimo de maldición en el Edén y era un animal inmundo en la ley? ¿Por qué Dios le pidió a Moisés tener una serpiente? Porque apuntaba a Cristo. Nuestro Cristo se hizo pecado, se hizo maldición por nosotros. Dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo, hermanos, representado en esa serpiente que era tipificada de algo inmundo, algo impuro, algo no honorable, es la representación de nuestro Cristo cargando todos nuestros pecados y siendo descargada la ira de Dios, haciéndose maldición por nosotros. Y el Señor dice: mírame y vivirás, cree en esto y serás salvo. Solamente por fe. Es la provisión que Dios estableció a un mundo que le odia. Estamos, hermanos, en un mundo picado por serpientes, haciendo referencia o una ilustración al pecado. En nuestras venas corría el veneno de la inmundicia. El problema, mis hermanos, es que no somos conscientes del daño que nos está haciendo, y solamente somos conscientes del daño que nos está haciendo si Dios nos da fe para poder ver a Cristo como único y suficiente Salvador. Mientras no tengamos fe, tú eres una pobre víctima en medio de todo esto, y Dios es alguien caprichoso y cruel que te está amargando la vida. Si tienes fe, puedes mirar a Cristo, y ya lo miraste por gracia y por fe para ser salvo. Los que miraron a la serpiente ardiente, hermanos, en el pueblo de Israel en el desierto, miraron a la serpiente ardiente. Ellos vivieron, pero muchos de ellos no entraron a la tierra prometida, y muchos de ellos murieron antes de entrar a la tierra prometida, aún siendo sanados sus vidas por Dios a través de la serpiente de bronce. A diferencia de nuestro Cristo, tú y yo vamos a morir físicamente, pero si estamos en Cristo, viviremos de una manera eterna, y nadie nos va a impedir, nadie nos va a afectar, nadie nos va a hacer tropiezo para la entrada gloriosa a la vida eterna, porque eso fue lo que Cristo ganó por nosotros. Hermanos, cuando estos hombres en el desierto miraban la serpiente y eran sanados, ellos entendían que solamente Dios podría hacer un plan tan maravilloso, glorioso y único por fe para dar vida. Ellos entendieron que solamente Dios podía sanar, que solamente Dios podía salvar. De igual manera, tú y yo somos salvos porque a Dios le place dejarnos ver al glorioso Cristo levantado y creer en Él como nuestro Señor y Salvador. Por fe es que tú y yo podemos dar gloria a Dios en esta mañana y decir: Señor, gracias por las aflicciones y perdóname por estar amargado, llorando y desconsolado,
porque no tengo gasolina, porque no encuentro pollo, porque no encuentro huevos o porque la situación se me puso difícil. Alguien dice, pastor, qué pena, yo acepté a Cristo. Sí, porque Dios te aceptó primero. Pastor, yo tuve fe. Sí, porque el dueño, autor y consumador de la fe te la dio primero. Tú crees en Cristo porque primero Dios te dio fe para que tú puedas creer. Tú amas a Cristo porque Dios te amó primero. No hay vanagloria en que tú dices, yo decididamente fui a la cruz. No, Dios fue a buscarte, te abrió los ojos y viste a Cristo. Y por eso eres salvo. Hermanos, amados, yo quiero que me entiendan lo siguiente. Hubo muchos hombres judíos en el desierto revolcándose de la rabia y de la ira, pensando que el plan de salvación que Dios estableció para ellos era una burla, como algo que me pica, sea algo que me salve. Por eso, tú y yo no vemos el Evangelio y la palabra de la cruz como una locura. La Biblia dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. En la NTV dice, el mensaje de la cruz es una ridiculez. Para el mundo es una completa estupidez, una ridiculez. Para nosotros es vida. Es una gloriosa vida. Pero tú y yo lo vemos porque Dios nos abrió los ojos y vemos al Señor. Si no fuera por eso, estaríamos maltratando y acusando y despreciando que yo voy a ser salvo porque supuestamente el Hijo de Dios, el que es todopoderoso, lo maltratan, lo masacran, lo trituran, y porque el Padre mismo decidió matar a su propio Hijo para cargar los pecados de un poco de gente miserable en Él y salvarlos, así es. Solamente podemos creer en este maravilloso plan de salvación si miramos por fe. Unas aplicaciones. Si tú fueras un padre o una madre en medio del desierto, yo estoy seguro que tus hijos y tus hijas estarían siendo mordidos también por estas serpientes ardientes. Yo imagino a muchos buenos padres levantando a sus hijos, aún abriendo sus ojos para que mire la serpiente. Y es glorioso, mis hermanos, porque hay muchos debates y muchas peleas acerca de los niños, pero finalmente el que salva es Dios. Dios es el que da fe. Dios se la puede dar la fe a un niño como Juan el Bautista en el vientre de su madre, como se la puede dar a un hombre unos minutos antes de morir en la cruz. La salvación es del Señor. La salvación pertenece a Dios. Dios salva a quien quiera, como quiere y donde quiere. Si Dios a mí me dice en medio del desierto, mira, coge a tu hijo, levántalo para que mire la cruz y sea salvo, para que mire a la serpiente de bronce viva, yo lo hago. Yo lo hago porque lo dice Dios. No quiero entender el mecanismo, no. Dios me da la fe para creer que eso es una realidad. Debemos seguir el ejemplo de Moisés. Moisés recibió la orden y puso esa asta con la serpiente de bronce aquí para que todo el mundo mirara. La gente no estaba mirando a Moisés, estaba mirando a la serpiente. Moisés era solo un instrumento. Nosotros debemos seguir el ejemplo de Moisés, este buen ejemplo, y no pararnos en el frente para que la gente nos mire. Hermanos, en esta mañana yo suplico que Cristo sea exaltado. Cristo es el único que te puede animar, fortalecer. Hermanos, hay muertes, hay tragedias, hay angustias en medio nuestro ahora mismo, pero solamente Cristo es nuestra roca firme para afrontar, y solamente Cristo te puede dar gozo para salir adelante y sacarte de esa amargura que no es otra cosa que estás inconforme con la voluntad de Dios. Dios es bueno. Y tal vez tú y yo necesitemos más serpientes picándonos para doblegar esta dura cerviz delante de su presencia, y que el Señor traiga tiempos de refrigerio y alivio. Al que necesita ver, al que necesitamos predicar, al que necesitamos enseñar, no es una denominación, es a un Cristo que salva. Es un Cristo que le place salvar a quien Él quiere, y nuestro deber es levantarlo en alto para que los demás lo miren. Hermano, por favor, tú y yo no nos hagamos delante de la cruz. Somos un estorbo desagradable a aquellos que tal vez quieran ver la gloria de Cristo. Y algo mucho más fuerte para mí, y quiero exponerlo. Estamos en tiempos, mis hermanos, difíciles ahora, pero lastimosamente podemos caer en darle más importancia a ciertas posiciones o a ciertos pensamientos o a ciertas doctrinas que nos dejen de ver a Cristo y empecemos a mirar para otros lados. Hermanos, el que salva es Cristo, mis hermanos. El que enseña es el Espíritu Santo, el que guía toda verdad, nuestro santo Dios. Dios es bueno.
que esto nos una para que como iglesia Betania en Cali levantemos el evangelio, mis hermanos, y prediquemos a Cristo. Si la gente mira a Cristo y Dios le da la fe, van a ser salvos. ¿Pueden imaginar cuántos judíos murieron revolcándose, aún viendo vidas transformadas por el poder y la gracia de Dios en esos días? Hay algunos que piensan en esta mañana, no creo que mi vida tenga oportunidad. ¿Tú te quieres seguir revolcando con el veneno de tu pecado? Ahí donde estás, creyendo que no hay esperanza, mira a Cristo. Pastor, usted no sabe lo que he hecho. Hermanos, de verdad, yo no sé, ni me importa, ni lo quiero saber. De no ser necesario. Pero mira a Cristo. ¿Viste la ofensa tan grande que ellos trataron a Dios? Tu ofensa puede ser más grande y puedes mirar a Cristo y ser restaurado, sanado y salvado. Qué tan insensato, qué tan necio es no creer al Señor. Mira a Cristo, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Lo único que tienes que hacer es levantar tu mirada, ir al Señor en arrepentimiento y fe y decirle, Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Todo lo que tú le puedes ofrecer ahora mismo son tus miserables y podridos pecados. Y Dios te da la fe para mirar la gloria eterna de Cristo cargando toda tu miseria y consolándote ahorita mismo diciendo, de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que eres mi hijo a partir de ahora. Bendita, bendito toda aflicción que llega a nuestras vidas si nos tira de rodillas en arrepentimiento y fe. Hermanos, dejemos de ver las aflicciones como si Dios me hubiera abandonado, como si Dios me hubiera dado la espalda. Esas serpientes que hacían tanto daño tenían un propósito glorioso, llevarlos al perdón y la restauración. Quiera el Señor ayudarnos a cambiar esta actitud negligente, esta actitud odiosa que tenemos muchos de nosotros, postrados en un sofá llorando porque las cosas no salen como yo quiero y querer salir corriendo. Si quieres salir corriendo, esta es una oportunidad de salir corriendo a los pies de Cristo. Señor y Padre Celestial, gracias porque entiendo por tu infinita gracia que el desánimo y la angustia es porque perdí ciertos privilegios de comodidad en medio de mi ciudad. Te pido perdón junto con mis hermanos de llenarnos de quejas, de llenarnos de pleitos, de llenarnos de argumentos, de llenarnos de odio, sabiendo que si hay serpientes picando esta ciudad, mordiendo esta ciudad, tú las enviaste. Y solamente tú las puedes levantar y llevar. Pero por sobre todo, Señor, permite que tu iglesia, Betania y todos los que estamos viendo este servicio podamos entender que solo Cristo, mostrando a Cristo y la gloria de Cristo, enseñando a Cristo, exaltando a Cristo, mostrando a Cristo, hay bendición y vida eterna para todo aquel que crea en Él. Pero aquellos que piensen que este mensaje, que esta predicación es una locura, que no es posible que un Dios salve de esa manera, pues síguete revolcando del dolor y muere en tus delitos y pecados y te espera solamente el infierno. Por duro, por necio y por arrogante, por bravucón y por necio, sabiendo que hoy hay una oportunidad gratuita de ir a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe. Señor, cambia nuestra tristeza en gozo, porque a ti te place dárnoslo en medio de esta aflicción, para alabanza y gloria de tu nombre. Permítenos, Señor, todos como familia, hacer lo que sea necesario para que nuestros ojos miren a Cristo continuamente cada día. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Es el mundo quebrantado y el mal que está avanzando. Sabes que la luz de Dios traspasa toda oscuridad.
desearías ver que todo nuevo es la creación viviendo. Se establece un nuevo reino. Es la gloria del Señor, la luz en medio del dolor. Será bueno recordar que Él es Señor. Hay alguien que es digno, hay alguien así, hay alguien que pueda el libro leer y el sello abrir. El león de Judá la muerte venció, el cordero murió, el rescate pagó y nos liberó. Será digno del poder y la gloria es digno, será digno, lo es. Dios el Padre sí nos ama, y su Espíritu nos habla, y Jesús nuestro Mesías nos sostiene hasta el final. Quiere Dios en medio nuestro habitar. Hay alguien que es digno, hay alguien así, hay alguien que pueda el libro leer y el sello abrir. El león de Judá